Estuvimos viendo la desolación de la gran ramera después de haber sido destruida. Y lo único que nos queda de ello, la desolación terrenal, es del versículo 14 al versículo 19. Y ya del versículo 20 al 24 es la desolación eterna. Dice el versículo 14: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y con ello queda descubierto la avaricia, el amor al dinero, que es lo que verdaderamente mostraba esta gran ramera, en la que nunca le importó la fe de los creyentes, los problemas, las necesidades de los creyentes. Solamente le importaba el dinero, el beneficio económico que podía sacar de sus creyentes, comparándolos. La Biblia los compara como clientes de una ramera literal, que lo único que le interesa pues es lo económico. No le interesan los sentimientos, los problemas, no le interesa lo que le aqueja a un cliente, hablando de una ramera literal. Así también de la ramera espiritual, de la ramera religiosa, nunca le importó la fe de los creyentes, nunca le importó el alma del creyente, llevarla, conducirla hacia Dios, hacia la verdad, hacia la rectitud, hacia el cielo, para que morara eternamente con Dios. Lo único que le importó y que le ha importado es lo que puede conseguir o el dinero que puede, el beneficio económico que puede obtener de un creyente. Y la Biblia lo menciona como si fuese un cliente de él, porque dice la última frase del versículo 13, las últimas dos palabras, dice las últimas tres palabras: y esclavos y almas de hombres. Y esas frases están muy ligadas al versículo 14 y al versículo 15. Los mercaderes, que dice el versículo 15, de estas cosas, dice los mercaderes de estas cosas, es decir, de los esclavos y de las almas de hombres. Es muy distinto a los mercaderes del versículo 11, que los mercaderes del versículo 11 son aquellos que fabricaban y que vendían las imágenes, los ídolos de oro, de plata, de todo lo que viene, todas las características que viene describiendo. Pero la palabra mercaderes en el versículo 15 lo menciona y está muy ligado a los esclavos y a las almas de hombres, y que los frutos codiciados, que ellos, para ellos era un fruto codiciado lo económico, ha quedado o les ha faltado y ya nunca más lo tendrán. Esas almas de hombres, la iglesia de Roma, siendo todo su sistema mercaderes, y también los grupos denominacionales, venden las almas de los hombres que han muerto a los propios familiares. Les venden la idea de que a través de misas que tienen que pagar, que a través de indulgencias que tienen que pagar, que a través de ciertos rituales que tienen que pagar, les hacen prometer que las almas de sus difuntos, de sus familiares que han muerto físicamente, los pueden cambiar del infierno al cielo, pasando por un purgatorio, pasando para purgar sus pecados y luego conducirlos al cielo, cuando eso es imposible. La única manera de poder llegar al cielo es decidir aquí en la tierra, mientras se tenga el cuerpo. Por eso dice la Escritura que todos hemos de pagar mientras estábamos en el cuerpo. Ya estando en alma, ya siendo un alma, ya no puede modificar el lugar a donde ha llegado. Cuando vemos la parábola de Lázaro y el rico, que estaban en el Hades, el rico estaba en el lugar del tormento y era imposible, una gran cima estaba en medio de ellos, ya nadie podía cambiar de lugar. El que estaba en el paraíso, donde está Lázaro, no podía ir allá y tampoco iba a querer ir allá. El asunto aquí es de que estos mercaderes, los sacerdotes todo el sistema de la iglesia de Roma,
son mercaderes, son comerciantes, trafican con las almas de los que ya han fallecido para venderles la propia alma a los propios familiares, y los propios familiares pagan indulgencias, pagan misas, pagan cualquier cosa con tal de que pensar ellos y creer que su familiar que ha fallecido está en el cielo, cuando eso es algo equivocado. El grupo denominacional tampoco le interesa la fe, tampoco le interesa que el alma de sus creyentes, de sus miembros, vayan al cielo. Lo único que les interesa son los diezmos que reciben, el dinero económico que reciben, con lo cual pueden vivir una vida tranquila, con comodidad, con ciertos lujos o con muchos lujos, dependiendo de los miembros que tengan y del diezmo que ellos reciben. No les interesa el alma, no les interesa la fe, lo único que les interesa es el diezmo. Dice la Escritura, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 7, que todos estos son así. Dice, pues no somos como muchos que andan medrando, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad. Que medran, es decir, que trafican o que comercian la palabra de Dios a través de cambiarla, de falseándola, de equivocándola para obtener un beneficio económico. Todo ello lo hacía o lo hace la gran ramera, es decir, la iglesia religiosa apóstata, tanto la iglesia de Roma como el grupo denominacional. El versículo 15 de Apocalipsis, los mercaderes de estas cosas, es decir, los que trafican con las almas de los hombres, los mercaderes de esas cosas que se han enriquecido a costa de ella y que han vivido cómodamente por toda su vida, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Los mercaderes son los sacerdotes, líderes religiosos, son mercaderes de almas, que lo único que les interesaba era el alma de sus creyentes o de los creyentes, viendo a un creyente no como un alma de fe, no viéndolos con amor, sino viéndolos como un producto que podían sacarle provecho, o todavía los ven como un producto. Si es que todavía hay personas que por su ignorancia bíblica y por su fe, porque tienen fe verdadera, pero solamente que tienen fe verdadera en lo que les han dicho, no en la palabra de Dios. Hay que tener fe, pero en la palabra de Dios. En Dios se debe uno tener fe, pero muchas personas tienen fe en sus líderes, en sus sacerdotes, y con ello pues se ponen presa fácil de todos ellos. Ellos son mercaderes, así lo menciona la Escritura, que los ven a ellos como un producto, ven su alma como un producto el cual pueden negociar, y el negocio lo hacen con ellos mismos, al cambiarles, al falsearles la Escritura. Los grupos denominacionales que piden y que exigen el diezmo es una obra de la ley, y hoy estamos bajo la gracia, pero les venden la idea e incluso los asustan, les meten miedo y meten pasajes, por ejemplo, uno que está en Malaquías, de que le robará Dios al hombre, y los empiezan a asustar, porque no lo ven como alma, lo ven como producto, el cual le pueden sacar provecho para ellos mismos, falseando, traficando la propia palabra de Dios. Esos son los mercaderes del versículo 15, que están viendo a sus miembros, no ven las almas, no tienen ellos el deseo de que esa alma vaya al cielo, no tienen amor hacia esas almas. Lo único que ven es como un beneficio económico, como una ramera literal, que no le importa los problemas por los que esté pasando sus clientes, no le importa lo que le digan, no le importa lo que le confiesen a esa ramera, el sentimiento que puedan tener. Lo único que le interesa es lo que le van a pagar. Así está también el grupo, toda la iglesia apóstata religiosa. No le interesan las almas, solamente les interesa el dinero, y ponen a un miembro como un producto. Para ellos es un producto el cual le pueden obtener. Es un producto que se lo venden a ellos mismos o a sus propios familiares. Qué gran astucia tienen
para verlos como producto y venderles a ellos mismos, porque de ellos mismos obtienen ese dinero a través de los diezmos, o la iglesia de Roma cuando mueren, a través de venderles el alma a sus propios familiares. Luego sigue diciendo la escritura ya en el versículo 16, y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestido de lino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. El lamento que ha quedado, es decir, nada de la gran ramera, pero no por lo que era la gran ramera, sino por lo que le sacaban de provecho. Es decir, tampoco les importaba lo espiritual, tampoco les importaba la palabra, tampoco les importaba ser líderes, ser sacerdotes de fe, que amaban a Dios, sino que el lamento es porque ya no pueden obtener dinero, ya no pueden vivir cómodamente. Por eso es el lamento, porque ha quedado destruida, ha quedado desolada todo su sistema religioso, que lo veían ellos como un negocio simplemente. Y ese lamento es el que se hacen, no porque sientan algo por ese sistema religioso, no sienten nada tampoco, sienten la pérdida de lo económico. Y dándonos las características de lo que dice aquí, que estaba vestida esa gran ciudad, pues es las mismas características de la gran ramera. Ya vimos en la definición que son 5, como lo menciona la escritura, que es la gran ramera, la gran Babilonia, la gran ciudad, la bestia religiosa y el falso profeta. Dice Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, que es la misma característica de la gran ciudad. Hay de la gran ciudad que estaba vestida de lino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y luego dice el versículo 17, porque en una hora han sido consumidas todas riquezas, han sido consumidas tantas riquezas y todo. Bueno, hasta ahí primero. En una hora, nuevamente, la reiteración del tiempo en que ha quedado desolada. Eso lo menciona también en el 17:12, que en una hora. En el 18:10 también menciona que en una hora. Y en el 18:19 también que en una hora. Es decir, el tiempo que va a durar en el poder la bestia gubernamental, los 10 reinos. Ese es el tiempo que va a ser desolada todo ese sistema religioso. Y que, como ya hemos dicho, es el mismo tiempo en que será destruida esa propia bestia gubernamental, porque se van a dar cuenta de lo que hicieron y se van a dar cuenta que ya no tienen provecho, y prácticamente van a decir qué fue lo que hicimos. Pero pues así es como está escrito. El versículo 18 y el versículo 19 dice, el versículo 18 dice, y viendo el humo de su... antes vamos a terminar el versículo 17. Y todo piloto, y todos los que viajaban en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Esto es, la desolación consiste en una vergüenza mundial que pasará, es decir, todos se darán cuenta y todos mirarán cómo ha quedado la iglesia apóstata, el grupo religioso apóstata, la gran ramera, la gran ciudad, la gran Babilonia, cómo ha quedado completamente desolada al mencionar que todo piloto, todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar obviamente simboliza la gente, mar de gente, todos van a ver la desolación y esa va a ser la vergüenza que va a pasar la gran ramera cuando todo a nivel mundial se den cuenta. Y hablando aquí en la tierra, porque ya luego vendrá un nivel no mundial, sino un nivel universal de todos los tiempos, y todos los de todos los tiempos van a ver cómo habrá quedado. Eso será en el juicio final, a partir del versículo 20, ya cuando quede completamente y eternamente desolada. Aquí será terrenal. Ahora sí dice el versículo 18, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Lo único que ha quedado de la gran ramera es el humo, de donde, porque ha desaparecido por completo. Es como cuando una persona o un animal, ya sea persona o animal,
un animal pues que sea muy rápido, corre por un lugar donde hay tierra, y como corre muy rápido, es muy fugaz, lo único que queda es el polvo, como seña de que pasó por ahí. Lo único que va a quedar de todo ese sistema religioso es el humo, como seña de todo lo que hubo, de toda esa gran apostasía, de todo ese negocio que tuvo la gran ramera, la iglesia religiosa, apóstata, en contra de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, todo por comercializar, por traficar con la palabra, con las propias almas, con ello que ha demostrado que nunca hubo amor a Dios, y los miembros han tenido a lo largo de los años un amor engañoso a Dios. Para amar a Dios hay que ir a su palabra, hay que ver la Biblia, hay que leerla, hay que entenderla, hay que comprenderla. Pero la palabra, no al hombre, no al líder, no al sacerdote que les dice, sino a la palabra de Dios, directamente. Con eso se demuestra el amor a Dios. Pero como no han tenido amor a Dios, entonces todo su sistema va a quedar destruido y va a quedar desolado. Y termina, la desolación termina con una desolación total, una destrucción total, una destrucción una desolación en el cual es una desaparición por completo. Dice, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿Con qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Bueno, hay una ciudad en el Antiguo Testamento que quedó destruida, que quedó desolada para siempre, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 27, y era comparada a la gran Babilonia, a la gran ramera, porque era misma opulente, tenía gran belleza, tenía gran riqueza, pero también tenía una gran soberbia. Y también la misma desolación que pasó, también va a pasar la gran ciudad, porque lo está comparando. Ezequiel 27, a partir del versículo 25, dice, las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderes, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, como toda tu compañía, que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. El estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como tú, Tiro, como la destruida en medio del mar? Esa ciudad Tiro, y cómo quedó la ciudad de Tiro, es como quedará el sistema religioso apóstata. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, y a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. Y así como para siempre dejó de ser Tiro, así para siempre dejará de ser el sistema religioso apóstata, la iglesia de Roma y todos los grupos denominacionales y parte de la iglesia de Cristo, la parte infiel que han practicado por muchos años la apostasía religiosa. Dios les bendiga.